La Liga ataca a Vinicius. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Primer vídeo de 2023. Espero que hayáis pasado una buena Nochevieja con vuestra gente, con vuestra familia. Espero que lo hayáis pasado bien. Pero ojito, a título de actualidad, Real Madrid, viene la cosa calentita. Menudo 31 de diciembre, antes de comernos las uvas, vivimos máxima tensión dentro de las redes sociales. Y vamos a contar las cosas en orden. Comenzamos en primera instancia, por supuesto, evidentemente, con el tuit de Vinicius Jr., que fue a eso de las 3:30 de la tarde aproximadamente vía Twitter, en el cual Vinicius se queja de que sigue recibiendo insultos racistas en los estadios y la Liga sigue sin hacer nada. Vinicius lo único que está diciendo es, señor Tebas, una auténtica realidad. Una auténtica realidad basada en los hechos objetivos. En los hechos objetivos tras, por ejemplo, los encuentros ante FC Barcelona en el Camp Nou y ante Atlético de Madrid en el Civitas, en los cuales también Vinicius fue insultado mediante cánticos e insultos de tipo y de tinte xenófobo, racista. ¿Y se hizo algo al respecto? No. E incluso con imágenes clarísimas de las personas que estaban gritando a Vinicius e insultando y faltando el respeto a Vinicius, no se hizo absolutamente nada. ¿Cuál es el organismo competente de la Liga? Pues la Liga, ¿no? Tendrá que ser quien actúe. Y en esos casos no se hizo absolutamente nada. Se miró de perfil, no se hizo nada al respecto. Entonces, lo que dice Vinicius en ese sentido es la auténtica realidad de una Liga de Javier Tebas que no está poniendo todo lo que debe de poner para intentar erradicar el racismo. Evidentemente, racistas y auténticos indeseables va a haber en todos los estadios del mundo. Eso es así, pero la clave es la acción o inacción. En este caso, la inacción de la Liga ante estos hechos. Javier Tebas, aproximadamente 2 horas después, puso el siguiente tuit, en el cual dice que en la Liga llevamos años luchando contra el racismo. Vini Jr. es muy desafortunado, injusto, y no es cierto publicar que la Liga no hace nada contra el racismo. Infórmate mejor. Estamos a tu disposición para que todos juntos vayamos en la misma línea. Y donde Javier Tebas, en su Twitter personal, pone una nota informativa en la cual dice que la Liga está analizando audios e imágenes para denunciar insultos racistas contra Vinicius Jr. Esto fue muy similar a lo que pasó en su momento, por ejemplo, como hemos dicho, con los partidos ante el Barça y el Atlético de Madrid. ¿Pasó algo? No. Veremos si aquí a la tercera va a la vencida. Pero, desde luego, la parte pretérita no ayuda a ser optimistas en este sentido. Entonces, evidentemente, Vinicius está en su derecho de defenderse a título personal y considerar que la Liga, que es el organismo responsable de la propia competición, pues de decir que no está haciendo nada, porque es que los hechos están poniendo los puntos sobre las íes, señor Tebas, y usted está mirando hacia otro lado. Cuando se actúe de manera debida y de manera pertinente, pues entonces, efectivamente, pues diremos, bien, la Liga está actuando en ese sentido. Pero a usted le encanta atacar todo lo que huele a Real Madrid con Florentino Pérez como presidente, y usted aprovecha para intentar defender a la Liga atacando a la víctima y no atacando al victimario mediante una lucha ejemplificante para que estos hechos no se repitan y reiteren en el tiempo de manera permanente, que es lo que está pasando en bastantes ocasiones dentro de cada una de las jornadas de la Liga. Esto, obviamente, no soy tan ciego, no solo le pasa a Vinicius. Lo vimos, por ejemplo, por poner un ejemplo así rápido, con Iñaki Williams en el Estadio del Español, jugando un partido español Athletic Club de Bilbao. Esto ha pasado muchas veces y seguirá pasando. Es una rémora que hay dentro de nuestro fútbol. Pero los organismos están para actuar o para no actuar. Digo yo que estarán para actuar y ser duros y ser ejemplificantes. Y la Liga, señor Tebas, en este aspecto no está siendo precisamente ningún ejemplo, o al menos con lo que respecta a la figura de Vinicius Jr., que, como a todos los futbolistas, se les debe proteger, pero más si cabe se debe proteger a las grandes estrellas de la Liga. Siempre la Liga
se debería mover en este orden, ¿no? Intentar proteger a todos los jugadores, pero también, sobre todo, a los grandes futbolistas. Aunque, por supuesto, el racismo no va de grandes jugadores o de jugadores peores, va de intentar generar una protección al futbolista dentro de cada uno de los partidos. En fin, hechos absolutamente lamentables los insultos, pero al mismo nivel de lamentable la respuesta de Javier Tebas, poniendo en el foco mediático al propio Vinicius Jr., intentando defender la liga atacando a Vinicius y dando a entender mediante esa nota informativa que van a mirar los audios y las imágenes y que entonces ahí se va a actuar a ese respecto. Desde aquí, desde Madridismo al Día, estaremos muy atentos a esa actuación del señor Tebas. Yo, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Soy muy escéptico ante esta situación y me parece muy normal que Vinicius esté cansado y harto de esta liga, la cual no le protege en estas cuestiones tan sumamente importantes y que deben ser uno de los principios de cualquier competición como es la liga, que es salvaguardar y proteger la imagen y proteger al propio futbolista. Es de perogrullo, es evidente. Y lo que es evidente es que Javier Tebas es un presidente mediocre, un presidente faltón y un presidente que cada día demuestra más a las claras que esta liga se le queda muy, pero que muy mal. Se le está quedando fea de narices. Y que para que sea una liga realmente honorable en todos los aspectos y que sea una liga que de verdad tenga conciencia de atacar y erradicar el racismo, pues tendrá que ser mucho más dura y beligerante en este punto. En fin, me voy a quedar ahí porque me estoy poniendo más caliente que el cenicero de un bingo. Chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido lo que ha hecho el señor Tebas mediante su tweet en Twitter, en su cuenta personal? Si pensáis que ha hecho lo que debe, si pensáis que la liga está muy lejos de hacer lo que debe, si pensáis que Vinicius tiene toda la razón del mundo en protestar y en estar fatigado y cansado hasta las narices de que esto pase, R que R guitarra, R que R carril, en fin, lo que quiero, como siempre, es vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!